Si se humillaron, sanaré su tierra. Su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una nación? Tus respuestas aquí con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buspuente Radio, donde estás, no es el final, hoy es jueves. Continuando con la programación para este día, llegamos con nuestro segmento Gobierno Bíblico. En este momento lo presenta Michelle Carreño. Si es que Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí, aunque también un poco nerviosa, ya que hoy es un programa diferente. Hoy es un jueves de clase, pero el señor Ricardo Molina nos acompaña hoy, debido a que estaba muy ocupado con algunas cosas. Sin embargo, el tema que traigo hoy, estoy segura que no es un tema que haya nacido de mi corazón ni nada de esto, sino que en oración el Señor me la ha dado. Entonces, estoy feliz de presentar con ustedes el tema de hoy, que es la providencia de Dios en la historia de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante ver cómo Dios sí está presente en nuestra historia, ver cómo Dios está orando para que esa forma de gobierno civil de la cual hablamos tanto aquí en nuestro programa sea establecida sobre toda nuestra nación. Y pues eso lo podemos ver en nuestra historia. Así que ahora voy a compartir la pequeña presentación que hice para el día de hoy. Y bueno, quiero empezar diciendo que cuando yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué voy a hacer este programa? Si estoy sola, si no sé qué hacer, si me sentía un poco inexperta como para dar un tema. Sin embargo, Dios fue calmando mi corazón, calmando mis sentimientos y puedo decir que este tema es el que quiere que yo dé hoy. Entonces, vamos a comenzar con 2 Timoteo 2:19. Y bueno, aquí dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y bueno, creo que cuando Dios me ha dado este artículo, para mí fue muy clave porque habla de que sí, ahorita en Colombia, como ya hemos visto en los programas anteriores, como hablamos todo el tiempo, Colombia está pasando por muchos temas súper controversiales, está pasando por lo del aborto, por lo de la muerte digna. Sin embargo, aunque hay tantos proyectos de ley ahí que están yendo en contra de la ley de Dios, sigue habiendo esperanza y la esperanza que tenemos es que el fundamento de Dios sigue estando firme, que Él es la base sólida y si nosotros como cristianos colombianos empezamos a construir nuestra vida en pos de Él, en base a Él, a su palabra, podemos estar seguros de que estamos construyendo sobre la roca y que Dios nos conoce, que Él conoce a los que son suyos y está siempre presente en nuestra historia. Entonces, justamente de eso vamos a hablar hoy, de la providencia de Dios en nuestra historia. Bueno, antes de entrar a este tema, creo que es bien importante que tengamos una perspectiva justa de Dios. Cuando el señor Amistad nos daba este tema de historia, siempre empezaba con esto. Y es porque para empezar a ver la historia y empezar a ver la providencia de Dios en la historia, primero debemos entender cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios. Y bueno, Dios es el creador. Dios es creador y es su naturaleza. Dios es juez supremo del mundo. Dios es altísimo, como dice Deuteronomio 32:8. Y Dios es la providencia divina. Dios dispuso el mundo. Así que Dios creó, Dios gobierna y Dios sigue sustentando su creación. Dios no creó y se olvidó y ya hasta aquí fue, sino que Él sigue sustentándonos. Y dice en Efesios 1:11 que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Así que podemos tener la seguridad de que aquí en Colombia, en nuestra nación, Dios está obrando todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. ¿Ok?
que es su providencia divina, que es su sabiduría, que aunque no entendamos las cosas como están pasando, que aunque hayan tantos proyectos de ley que estén en contra de él, Dios sigue orando, Dios es sabio, Dios produce el bien. Y también el gobierno, el juez supremo, también sobre nuestra nación. Entonces, para empezar a hablar de nuestra historia, de la historia de nuestro gobierno, pues debemos empezar obviamente por el inicio, y el inicio siempre es el origen. Entonces vamos al origen divino o bíblico del gobierno. Dice, ¿quién está dirigiendo, regulando, controlando y aplicando restricción? Lo que pasa es que el gobierno, como hemos hablado anteriormente, consta de 4 partes, que es la dirección, la regulación, el control y la restricción. Y esto podemos verlo en la Biblia, podemos verlo en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dio la dirección, dio la instrucción, y esa es la primera parte del gobierno, cuando se da una instrucción. Después, ¿qué pasa? Cuando no se cumple la instrucción, viene la regulación. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fácil. De todo árbol del huerto podrás comer. Así que Dios nos dice, ok, vayan y señoreen sobre toda la creación, pero nos da la restricción, no podrán comer del árbol. Sin embargo, pues Eva cogió el fruto del árbol, luego Adán también comió y tuvo que venir el control. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y por último, la restricción, porque el día del que de él comieres ciertamente morirás. Así que, como hemos visto muchas veces, pues las ideas, las cosas que hacemos tienen unas consecuencias. Y por eso cuando estamos obrando mal, pues viene una restricción. Y podemos concluir que el origen del gobierno, el origen bíblico, es el cuidado de Dios hacia su creación. Entonces, ¿por qué Dios nos gobierna? Porque hay tantas leyes que Dios nos instituyó. ¿Por qué son las leyes? Porque Dios quiere gobernar sobre su creación. ¿Por qué? Porque quiere cuidarla, porque Él entiende que si nos deja solos, si nos deja sin leyes, pues nos vamos a ir, nos vamos a empezar en tiranía, va a empezar la violencia. Sin embargo, Dios quiere orden, belleza en su reino. Y este orden y belleza, pues, lleva como un proceso, ¿sí? Porque la humanidad cayó y desde ese día, pues, todo va mal y eso incluye también a nuestra Colombia, ¿sí? La historia de las tierras colombianas comienza cuando el Creador hizo los cielos y la tierra, porque allí Dios plasmó su plan para el hombre y las naciones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Entonces podemos ver cómo todo comienza en Génesis. El principio de nuestra nación Colombia también comienza desde allí, porque Dios fundó todas las naciones. Y bueno, después pasó mucho tiempo y aquí y allá y luego se fundamentó Colombia. Y bueno, también una pausa para decir algo que me faltó, y que es que todas estas diapositivas solamente fueron realizadas gracias a mis maestros de MPN, así que quiero honrar la vida de Gladys Ayala, de Miss Catherine Dan. Ellas fueron quienes en muy gran medida inspiraron esta clase. Entonces, ¿cómo era Colombia antes de ser Colombia o antes de tener el nombre? Porque obviamente pues Dios la constituyó desde antes de la creación del mundo. Dice, los habitantes de las regiones de Colombia antes del descubrimiento. Se cree que los primeros habitantes nativos de las regiones de Colombia son descendientes de Cam, el hijo de Noé. Algunas tribus que habitaron en estos lugares vinieron del continente asiático atravesando el estrecho de Bering. Como cristianos, o bueno, como estudiosos de la palabra, creemos que los hijos de Noé empezaron a distribuirse por partes del mundo y la parte que nuestra parte le perteneció a Cam. Entonces, se supone, o bueno, creemos en que somos descendientes de Cam. Es la teoría. Sin embargo, estos nativos que estaban aquí en nuestra tierra, pues tenían creencias equivocadas. Los nativos tenían diferentes creencias y adoraban gran variedad de dioses, entre ellos el sol y la luna. El politeísmo era una creencia
una característica en común de estas tribus: variedad de leyendas. Bueno, ya creo que en el colegio lo hemos visto mucho y son todas las leyendas que había, entre las leyendas que teníamos, todos los ritos que teníamos, incluso ahora en nuestra cultura podemos ver muchos ritos que aún conservamos. Y es por esto, así, por un desentendimiento de la palabra, un desentendimiento de quién es Dios y tiene su carácter. Y bueno, también en base a estas creencias, pues los nativos tenían un gobierno. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, la filosofía de gobierno depende de tu filosofía, entonces, y de tu cosmovisión. Entonces, la filosofía de gobierno que ellos tenían, las comunidades indígenas se organizaban alrededor de un líder llamado cacique. Aquí vemos un solo líder, o sea que no había distribución de poderes, sino que uno solo gobernaba sobre todos. Él tomaba las decisiones y él decía, se hace esto, se hace esto, se hace esto. Sin embargo, pues eso, hoy lo llamamos como tiranía. Y obviamente entiendo por qué los nativos vivían en tanta como roce entre ellos, porque obviamente cuando el poder está aquí arriba, pues no se puede controlar a las personas, ¿sí? Porque por eso Dios instituyó que el gobierno debía ser local, no centralista. Sin embargo, pues Dios veía a los nativos, veía sus necesidades, veía que estaban peleando, veían sus ritos, veían también su ignorancia, porque como Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Dios dijo, ok, hasta aquí llegó esto. Y allí fue cuando Colón fue inspirado por Dios y guiado por Dios, vino a nuestras tierras, vino a América. Y bueno, aquí podemos ver una imagen ilustrativa y hay una gran historia detrás de cómo Colón vino a América que es hermosa y la verdad no me gustaría contarla completa, pero el tiempo se nos va. Entonces solamente voy a comentar un pequeño aporte del diario de Colón, que para mí creo que ya es como describe toda su motivación. Dice, fue el Señor que puso en mi mente, podía sentir su mano sobre mí, el hecho de que pudiera viajar desde aquí hasta las Indias. Todos los que oían mi proyecto lo rechazaban con burla, ridiculizándome, pero no hay duda de que la inspiración vino del Espíritu Santo, porque Él me reconfortaba con rayos de iluminación maravillosa de las Sagradas Escrituras. Pero la ejecución de la travesía de las Indias no hice uso de la inteligencia, matemáticas o mapas, pues simplemente del cumplimiento de la profecía de Isaías. Nadie debería temer al tomar una obra en el nombre de nuestro Salvador, si es justa y si su intención es pura para su servicio. El hecho de que el Evangelio pudiera ser predicado en muchas tierras en tan poco tiempo, eso fue lo que me convenció. Bueno, esas son palabras de Colón. Lamentablemente no tengo la fuente aquí, pero sí viene directamente de su diario. Y es interesante, ¿no? Ver cómo aquel personaje que en las escuelas nos contaban que era vil, que solamente vino por dinero y tales, pues realmente tenía un conocimiento claro de la verdad, un conocimiento claro de esta profecía, como él habla en Isaías, un conocimiento claro de que venía aquí, no venía solamente por dinero, no venía solamente porque, uy, voy a descubrir nuevas cosas, sino que venía con un propósito divino. Y sin embargo, a pesar de que Colón vino aquí con toda su buena voluntad, pues acompañada de él, venían muchos españoles que no tenían clara la idea de por qué se estaban descubriendo nuevas tierras, no tenían una idea cristiana, no tenían una cosmovisión correcta, sino que venían aquí por dinero, por venir a las tierras nuevas y pues también como nos cuenta la historia, muchos de ellos eran lo peor de la sociedad española. Entonces, bueno, se cometieron muchos errores y después vino el tiempo de la colonia saltando con el tiempo. Y esta época es conocida por una tranquilidad tensa, ya que habían crecido las colonias que venían aquí, que habían rivalidades entre los nativos colonos y los españoles, y aumentaban las actividades de comercio de esclavos. El representante del rey en estas tierras abusa del poder, poniendo leyes e impuestos que favorecen más a los españoles, y los colonos se sienten en desventaja. Aumenta el descontento porque los naturales de América se sienten aplastados por los realistas españoles y buscan liberarse de alguna manera de su yugo. Entonces empezamos a ver cómo la idea de gobierno que Dios nos tiene no es una monarquía, sino que es una libertad mediante representantes.
Y esto mismo fue lo que sintieron en esa época nuestros nativos, nuestros colonos. Y es que ellos sentían la opresión de la corona sobre ellos también. Y pues buscaban liberarse de aquel yugo, de esa tensión. Y bueno, también un poco algo que se me olvidó de esto, es de verdad ver cómo el principio de la individualidad de Dios para las naciones es sumamente importante, que Colombia es Colombia, que Colombia no debe ser regida por un rey que está por allá en España, Colombia no debe ser regida por, no sé, tal vez ahorita por Estados Unidos, por sus métodos de comercio, sino que Colombia es una nación soberana, que tenemos el poder como nación, que Dios ha creado a Colombia en una tierra específica, con un poder, con una individualidad propia que lo siento, que como colombianos tenemos, que somos, no somos ni nicaragüenses ni bolivianos, no somos colombianos con una identidad que Dios creó. Y bueno, después de este tiempo en el que había como tanta tensión, pues empezó este movimiento que se llama los comuneros. Dice, viva el rey, muera el mal gobierno. Y vemos aquí unas imágenes de, yo sé que nos recuerda mucho las clases de historia, nos recuerda mucho las clases sociales, y es bueno, cuando vieron el decreto y se rompió y todo esto, entonces la época de los comuneros. Otro hombre llamado Juan Francisco de Verdes marchó con un ejército de 14.000 personas para pedir la suspensión, lo siento, de tantos impuestos y hacer algunas capitulaciones o convenios públicos para mejorar su calidad de vida. Entonces vemos aquí cómo el pueblo obviamente se estaba quejando porque estaban siendo oprimidos, porque no tenían representación, pero sí tenían un monarca encima de ellos que estaba dictando más impuestos. A este grupo se les llamó los comuneros y fueron muy importantes para el comienzo de la libertad de la nación. Ellos llegaron a algunos acuerdos con los líderes españoles, pero no les cumplieron nada. Antes se les puso más restricciones, como el pueblo de Israel cuando va al faraón para que los libere de tanto trabajo pesado que hacían como esclavos. Y el faraón se negó y les aumentó el trabajo y les quitó los materiales para realizarlo. Vemos como una y otra vez la historia se repite, y es que los pueblos son esclavizados y buscan su libertad. Sin embargo, pues como pasó con el faraón y como pasó con los españoles, pues les negaron la libertad. Sin embargo, así como Dios estuvo con Israel, así como Dios estuvo allí moviendo, como Dios los liberó, como Dios utilizó un individuo para liberar a toda una nación, pues así mismo lo hizo aquí en Colombia. Dios utilizó individuos claves, eventos claves para darnos libertad, porque Dios es así, Dios va buscando la libertad de sus naciones, las naciones que Él creó. Y bueno, aquí es bien importante resaltar la vida de Camilo Torres, y es que Camilo Torres nació en Popayán en 1776 y se especializó en el estudio de las leyes. Se dio rápidamente cuenta de las injusticias y abusos que España cometía en contra de los colonos, los nacidos en tierras americanas, y protestó enérgicamente para animar al pueblo a luchar por la libertad. Bueno, esto me recuerda también un poco a nuestra clase pasada, el jueves pasado, y es que hablábamos de la protesta, de cómo la protesta es una forma de lidiar con la maldad que hay en nuestro gobierno. Y creo que esto de protestar contra la maldad y contra la injusticia, pues no es una idea pagana, sino que es una idea que viene de parte de Dios. Y podemos verlo bueno, también en la Biblia lo vemos mucho en cómo Dios utiliza personas para traer justicia, para proclamar la justicia. Y también creo que lo puedo ver con Camilo de Torres, así como él vio las injusticias y no se quedó callado, sino que empezó a estudiar más, empezó a buscar más y tomó fuerza mirando la victoria de Estados Unidos en contra del ejército inglés. Vemos la providencia de Dios una vez más en el cómo nuestra Colombia, nuestra nación, se inspiró viendo a Estados Unidos. Camilo Torres escribió un documento importante llamado el Memorial de Agravios, donde enfatiza que somos iguales como seres humanos, no importa dónde hayamos nacido. Estos escritos fueron especiales para animar a los colonos a la independencia. Allí también expone el ejemplo de la independencia de los colonos de Norteamérica,
que siendo solo 3 millones se enfrentaron a los 7 millones a favor de los ingleses, pero aún con esas diferencias ganaron su libertad. Esto animó a los patriotas colombianos a unirse a la causa de Camilo Torres, ya que él siempre afirmó que era legítimo reclamar los derechos naturales del hombre, y no solo legítimo, sino lo más razonable y digno de hacer. Yo hoy me uno una vez más a este sentimiento que tuvo Camilo Torres en su corazón, que tuvo los individuos que Dios usó en la Biblia, y es que tenemos derechos legítimos, derechos que Dios nos ha dado, y lo que debemos hacer, lo más razonable, lo más digno, es defender aquellos derechos que Dios nos ha dado. Y bueno, vemos una vez más también como Camilo Torres, que para mí es un personaje clave, porque a través de un escrito, a través de un medio de comunicación, que es su escrito, empezó a transformar una nación, empezó a avivar el fuego en los patriotas. Y bueno, nos preguntamos tal vez por qué Estados Unidos, sí, porque probablemente en nuestro colegio, en nuestra educación o tal vez en nuestras redes sociales vemos mucho odio hacia Estados Unidos, creemos que simplemente son por allá los capitalistas, por allá bien alejados, que siempre están como tirando y queriendo dominar el mundo. Sin embargo, Estados Unidos, pues creo que nos enseña un ejemplo de cómo es una nación cristiana, de cómo Dios fundamenta las naciones y de cuáles son los principios que Dios quiere para una nación. Esa es la importancia de Estados Unidos. Y bueno, lo podemos ver en su declaración de independencia. Y bueno, es una constitución bastante larga. Me gustaría hacer un estudio más profundo, pero no vamos a hacerlo. Simplemente vamos a ver los principios de gobierno que están en esta constitución. Principios que podemos sacar al leer toda la constitución, toda la declaración. Y dice, Estados Unidos es la primera nación fundada con los principios cristianos de gobierno. Así que vemos que Estados Unidos no es una nación cualquiera, que su éxito, que su progreso, que el hecho de que todos quieran ir a Estados Unidos porque ahí está el gran sueño americano, no es una coincidencia, sino que esta nación es próspera porque tiene unos inicios cristianos, porque tiene una base fuerte, y es una base con principios, con conocimiento de la palabra, conocimiento de la verdad y aplicación de ella. Y eso fue lo que vio Camilo Torres. Él vio aquellos principios que estaban allí en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y esos principios son el principio de la individualidad de Dios. Como decía antes, Dios es individual, es un individuo. Ay, lo siento. Él creó Colombia con una tierra específica, con un idioma específico, con una cultura específica, y esa es la individualidad de Dios reflejada en Colombia. Nosotros como colombianos reflejamos una parte específica de Dios, de quién es Él. Y por eso es que somos una nación soberana. Por eso es que nadie puede venir aquí no puede venir alguien de, no sé, de Rusia a establecer sus leyes y aquí mando yo, sino que Colombia es una nación soberana. Y también el segundo principio de gobierno, perdón, que podemos ver en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, es el principio cristiano de autogobierno. Entonces, hemos visto en otros programas anteriores, en especial ayer, el martes, lo siento, el martes con la clase de la Biblia y del gobierno, podemos ver cómo este gobierno civil solamente puede funcionar, solamente puede empezar con el autogobierno. ¿Y qué es el autogobierno? Es conocer la ley de Dios y regirme por ella, regirme por Cristo, regirme por el Espíritu Santo que está en mí. Y ese es el autogobierno cristiano del cual tanto hablamos. Ese es el inicio. La transformación no empieza de arriba para abajo, sino que empieza desde nosotros como individuos, de que empecemos a gobernar nuestras vidas. Y una vez empezamos a gobernar nuestras vidas, podemos empezar a gobernar una familia. Y una vez gobernamos una familia, podemos empezar a gobernar, no sé, un barrio, después una ciudad, después una nación. Sí, así es como va. Es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es por ello que estas protestas no pacíficas, es por ello que tantas marchas violentas y todo esto pues realmente no funcionan, ¿sí? Porque si no hay un autogobierno en el corazón, pues no va a haber un gobierno externo, no va a haber un gobierno reflejado en lo externo, sino que va a tener que haber un gobierno externo, ¿sí? Que venga a nosotros a restringirnos, porque no podemos restringirnos nosotros mismos. Y bueno, también otro principio
cristiano de gobierno, es la herencia americana del carácter cristiano, y es el hecho de que cuando nosotros tenemos un autogobierno, también empezamos a tener un carácter, que es el carácter, es el sello de Cristo en mí. Entonces, ¿se imaginan si Colombia tuviera este carácter en cada uno de sus individuos? Sería una nación que realmente represente nuestro nombre colombiano, los que llevamos a Cristo. Y el carácter, también veíamos en la MPN, que es realmente bueno, el autogobierno es la obediencia, pero el carácter es la obediencia y de verdad como prolongar en el tiempo, así que no actúo bien a veces o que no me domino a veces, que no obedezco la ley a veces, sino que en mí ya hay una imagen establecida y es la imagen de Cristo y es el quien me lleva a cumplir siempre con todas las cosas, es el quien me gobierna, es el que construye su vida, su imagen en mí. Bueno, el cuarto principio cristiano de gobierno es la conciencia, que es la más sagrada de las propiedades. Vemos aquí el principio de la propiedad privada, de cómo tenemos propiedades físicas, sí, pero también tenemos la propiedad más importante, que es nuestra conciencia. Y esa es la conciencia que defendían se me fue la palabra, bueno, que defendió a Estados Unidos al principio de la consolidación de su nación. Esa es la conciencia, es lo que defendían los patriotas al momento de decir, no, esto está mal, la corona no debe venir sobre nosotros, sino que nosotros debemos proclamar nuestra libertad. Es la conciencia, es aquel Espíritu Santo en nosotros que nos dice, mereces una libertad y esa libertad es Cristo. Y bueno, también el quinto principio del gobierno es la forma cristiana del gobierno civil americano. ¿Y cómo es la forma cristiana del gobierno civil? Lo hemos visto bastante en este programa porque básicamente es nuestro tema principal, y es que la forma cristiana de gobierno civil que Dios planeó, que Dios estableció, es principio de representación, es decir, que nosotros elegimos representantes que nos, como su palabra lo dice, representen quiénes somos, representen nuestro carácter, representen el cumplimiento de la ley, representen la verdad en ellos, que obren de acuerdo a la verdad. La separación de poderes. Como hablaba al principio, pues los nativos no entendían esto, sino que ellos elegían un cacique para que él liderara sobre toda la tribu y que ya solamente él, y eran de nuevo de arriba hacia abajo. Sin embargo, vemos que esta forma de gobierno no funciona, sino que debe haber una separación de poderes. Y esto es algo que Colombia sí ha entendido, y bueno, aunque en el momento muchas veces se distorsiona esta separación de poderes y a veces nos parece que todo es lo mismo, pues Colombia vio a Estados Unidos y vio que, bueno, hay un poder legislativo, jurídico y judicial. Bueno, se me fue la palabra. El punto es que en Colombia separamos los poderes. ¿Por qué? Porque vimos a Estados Unidos como ejemplo de que Dios les había revelado a ellos que cuando el poder estaba en manos de una sola persona, en manos de una sola familia, en manos de una sola comunidad, pues el poder empezaba a distorsionarse y la maldad que hay en el corazón del hombre empieza a distorsionar todo. Y es por eso que se deben separar los poderes. Y por último, la forma dual de gobierno. Para mí la forma dual de gobierno es clave porque habla de esto, ¿sí? En Mateo nos habla de cuáles son los dos mandamientos principales. Y dice que amarás a Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo. Y es porque la forma de gobierno dual representa esto, ¿sí? Que amamos a Dios, que estamos siendo gobernados por Dios, pero también amamos a nuestro prójimo, también tenemos un gobierno civil, también nos respetamos entre nosotros. Y esa es la forma dual de gobierno. Y esa es la forma de gobierno que Dios instituyó, ¿sí? Dios no instituyó monarquías, Dios no instituyó democracias, Dios instituyó una república. El sexto principio es la semilla del autogobierno local y va muy de acuerdo como nace, todos los principios nacen de la idea de que la individualidad de Dios. Entonces las localidades también son individuales y deben regirse, autogobernarse por sí mismas como individuales, como regiones pequeñas, ¿sí? También tengo un ejemplo muy como que me impactó mucho y es en la vereda en la que está Jucum, sí, la vereda Florencia, si no estoy mal. En esa vereda es una comunidad muy unida y son locales, y ellos no esperaron a que un gobierno llegara aquí a arreglar las calles, sino que entre ellos recolectaron dinero
para poder arreglar las calles, arreglar la bajada que hay allí. No sé si alguno aquí de los que nos escuchan han ido a la finca Jucum, pero toda esta bajada, o bueno, gran parte de ella, fue arreglada porque por el autogobierno local, no porque ellos no esperaron a que llegara aquí el gobernante o que, no sé, Duque un día dijera, uy, no, vamos a arreglar las calles de esta vereda aquí en Bucaramanga, sino que pusieron en práctica su individualidad como localidad y empezaron a construir. Y esa es la forma de gobierno de Dios. La forma de gobierno de Dios no es centralista, no es que solamente algunos tengan el poder, sino que el poder sea dividido, que haya una separación de poderes. Y por último, el séptimo es el principio de la unión política, que significa que sí, obviamente nos unimos en la fe, sí, dice que que estamos unidos en la fe, que hemos aceptado, y como cristianos colombianos pues podemos unirnos en esto. Incluso aquí los que están conectados, que nos escuchan o tal vez nos escucharán en la reproducción de este programa, pues están unidos en la fe, unidos en un deseo de transformar a Colombia. Y bueno, aquí me quedé bastante tiempo, sin embargo creo que es bien importante como hablar de sus principios para seguir con el tema. Y es que a pesar de que Camilo Torres inspiró a tantas personas, a pesar de que Camilo Torres entendía, y también los demás patriotas que eran líderes entendían que Dios instituyó la individualidad en nuestra nación, pues después del grito de independencia y de todo esto del florero de Llorente, vino la patria boba en 1810 y duró hasta 1816. Y bueno, vamos a ver un poquito más de en qué consistía la patria boba. Y es que comenzaron entre los bandos las discusiones internas. No podían ponerse de acuerdo cómo establecer un gobierno, ahora que eran libres externamente. Unos querían un gobierno centralizado y unos querían un gobierno local, donde las ciudades independientes se gobernaran sin mucho control del gobierno central. Por esta razón se armaron muchas contiendas y divisiones, tanto que el gobierno español aprovechó la oportunidad para venir con su ejército a posesionarse nuevamente en la nación. Bueno, algo que me llama mucho la atención aquí, que esto fue redactado una vez más por nuestras maestras de MPN, es cuando dice, ahora quedan libres externamente. ¿Y por qué libres externamente? Porque si ellos después del grito tenían libertad, sí, una libertad externa. Sin embargo, como vimos en una clase pasada, la libertad no es solamente externa, sino que también empieza desde lo interno. Si no hay una libertad interna, de nada sirve tener una libertad externa. Y eso fue lo que le faltó a nuestros patriotas en esta época. Y es que a pesar de que ellos ya eran libres, perdón por la redundancia, a pesar de que ellos ya tenían esa libertad en sus manos, pues en su corazón estaban aprisionados, sus ideas estaban mal. Algunos querían un gobierno centralizado, otros un gobierno local, y es porque no en todos había unidad, no todos conocían los principios que Dios había instituido. Sin embargo, aquellos que conocían los principios sabían que la idea que funciona, porque es la idea de Dios, es el gobierno local. Sin embargo, pues hubo división, entonces empezaron a pelear y eso pasa muchas veces, y cuando no se está fundamentado una verdad, pues las personas tienen sus verdades relativas y empiezan, no, yo oro por acá, yo oro por acá, yo hago esto, y es porque tienen una idea de la verdad que es relativa. Sin embargo, como cristianos, hoy podemos unirnos, y esta es la unidad en la fe, la unidad en que sabemos que hay una verdad que nos une, que aunque tengamos diferentes puntos de vista, que aunque seamos completamente diferentes, que aunque pensemos completamente diferente, pues hay algo que siempre nos unirá, y es el fundamento de Dios que está firme, como vimos al principio de la presentación. Y bueno, allí fue cuando los españoles aprovecharon. Sin embargo, después de esta época en la que pues la patria boba y luego España tomó el poder nuevamente, Dios estaba viendo nuestra nación y Dios empezó a preparar a personas. Y una de estas personas especiales que Dios preparó es a Simón Bolívar. Y cuando veo esta imagen, la verdad me llena de inspiración porque, wow, Dios, esta persona no es un personaje histórico por allá alejado que vivió, hizo unas cosas, murió, sino que es una persona que fue liderada por ti. Y esto me lleva a pensar que así como Dios oró con personas como Simón Bolívar, ora hoy en día con nosotros. Bueno,
Después, Simón Bolívar, y gracias a él, siguió la batalla de Boyacá. Y después de que el ejército español fue derrotado espera un momento, llego por acá. En el pantano de Vargas, las tropas españolas, ya opacadas y debilitadas, procuraron salir inmediatamente para la capital, con el fin de encontrarse con el ejército del virrey Sámano. La tarea de Bolívar era evitar a toda costa que esto ocurriera. Por eso se ubicó en Tunja, organizando allí sus tropas como lugar estratégico para supervisar paso a paso las movidas del ejército enemigo. Bolívar investigó cuál era el camino preferido de Barreiro para avanzar hacia Bogotá. Muy pronto recibió información que ellos marchaban por la vía del puente Boyacá. Y entonces Bolívar dio la orden a los suyos de atajarles inmediatamente el paso. Vemos aquí un plan súper guau de batalla. Y es por esto, porque Bolívar no era una persona como cualquiera, sino que era una persona que Dios desde muy pequeño preparó para lo que él iba a hacer en su vida, para aquella libertad que iba a traer. Él era un líder político, un líder militar, lo siento. Era un militar experto y él sabía lo que debía hacer y él se dio la tarea de investigar y fue Dios revelante también. Bueno, continuamos con la historia. A 16 kilómetros de Tunja, en el riachuelo del puente de Boyacá, a eso del mediodía se encontraron los dos ejércitos. Habían llegado el momento definitivo. La lucha comenzó, y al caer la tarde, Bolívar y sus valientes guerreros, entre ellos Francisco de Paula Santander, Carlos Soulet y José Antonio Anzoátegui, obtendrían la victoria, tomando prisionero al coronel Barreiro y la mayoría de sus oficiales y 1.600 soldados con todo su armamento. Vemos aquí la victoria. La batalla fue tan definitiva y desastrosa que Pablo Morillo, reconociendo la derrota, escribió a sus superiores en España que Bolívar en un solo día, el 7 de agosto, acabó con el fruto de 5 años de campaña y en una batalla, la de Boyacá, reconquistó lo que las tropas del rey ganaron en muchos combates. Bueno, a mí me inspira muchísimo esta historia y una vez más, como les compartía, pues solamente Dios hace esas cosas, ¿sí? Solamente Dios logra que en un solo día una sola persona, bueno, liderando un gran grupo, haya logrado en una sola batalla conquistar todo esto que el gobierno español había tenido. ¿Y por qué fue todo esto? Pues porque Dios estaba obrando en pos de nuestra libertad. Dios estaba allí planeando que fuéramos libres. Dice la Biblia que Él es el que va delante de nosotros, como iba delante de Israel. Y asimismo está ahorita en la actualidad. Él sigue llevándonos hacia la libertad. Él sigue moviendo, como inquietando a las personas, a los cristianos, para que empiecen a buscar su verdad y empiecen a promulgarla, así como la promulgó eh, Simón Bolívar. Y bueno, por último, quería terminar con esta frase de John Locke de 1689. Bueno, para los que no conozcan, John Locke es una persona que de verdad tenía muy clara la idea del gobierno civil bíblico, de cómo la sociedad debe regirse. Y él dijo, siendo todos iguales e independientes, nadie deberá dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones, porque hechura todos los hombres de un Creador todopoderoso e infinitamente sabio, servidores todos de un dueño soberano, enviados al mundo por orden de Él, y a su negocio propiedad son de Él, y como hechuras suyas deberán durar mientras Él y no otro gustare de ellos. Bueno, para mí esta frase es clara y más para nuestros días, en los cuales vemos toda esta idea de la muerte digna, y vemos cómo los gobiernos están empezando a ir en contra de la ley de Dios y cómo promueven 1 y 1000 proyectos de leyes que son completamente erradas. Y es por eso, por el desconocimiento de que somos iguales e independientes, que Dios nos ha puesto su individualidad en nosotros, que Dios nos ha dado unos gobiernos, unas leyes, unos derechos inalienables, lo siento, y son la vida, la salud, la libertad y las posesiones. Y bueno, también es la idea de que no es que seamos seres independientes y que, uy, ya nosotros podemos todo, sino que somos sus hechuras, que dependemos de él, que
Dios nos ha creado, que Dios no nos ha abandonado, sino que Dios continúa en pos de nosotros. Y bueno, ya se nos fue bastante el tiempo, quedan unos minutos. Sin embargo, quiero dejarlos con la inquietud en sus corazones de que, bueno, ya hemos visto una pequeña parte de la historia, una pequeña parte de nuestra Colombia y de cómo Dios ha orado para que su gobierno, sus ideas de gobierno, su diseño para el gobierno se instituya en nuestra nación. Y Dios está orando aún en la actualidad. Dios empieza a mover a jóvenes como yo, a personas más adultas, a muchos tipos de personas colombianas a empezar a educarse, a empezar a leer su verdad, a empezar a leer su palabra y de verdad descubrir cuál es aquel diseño que Dios tiene para el gobierno, cuál es aquel diseño que Dios tiene para la nación de Colombia. Y también quiero invitarles ¿sí? A todos aquellos que están escuchando a que se hagan parte de esta historia, a que miren que Dios no obró solamente en el pasado, sino que dice la Biblia que Él es eterno, que Él sigue orando, que Él sigue trabajando con personas, Él sigue levantando tal vez Simón Bolívar, tal vez Colones. Sí, Él sigue levantando personas con un carácter, con un autogobierno en su corazón. Y pues nuestra respuesta a ese llamado puede ser levantarnos o simplemente olvidar, ignorarlo y seguir con nuestras vidas. Sin embargo, hoy los invito a que tomen aquella invitación que Dios les ha dado y es a leer su palabra y a defenderla, a vivirla, a decir, hay una forma de gobierno que Dios ha constituido para nuestra nación. Y Dios ama a Colombia, Dios ama la nación que ha creado y Él quiere su libertad. Y bueno, esa fue la clase de hoy, fue la pequeña parte de historia que tenía para el día de hoy. No sé si Jorge esté por allí escuchando, pero bueno, empiezo con la despedida de nuestro programa. Hoy lamentablemente el señor Molina no nos acompañó, sin embargo, si está escuchando esto después de la grabación de video, pues muchas gracias, señor Molina, me sirvió mucho el ejercicio de estar sola dando la clase. Y bueno, nada, bendiciones del Altísimo para todos, gracias por acompañarnos en este programa de martes y jueves, todos los días, todos los martes y jueves a las 4 p.m. Bendiciones. Gracias, Michelle, por tu enseñanza. Nos vemos entonces el próximo martes, 4 de la tarde, aquí en esta emisora, Voz Puente Radio. Donde estás, no es el final. Chao, chao.